siendo puntuales con todos los que están dentro. Daremos la bienvenida. Siguen entrando. Les pido a todos, por favor, que silencien su micrófono para tener éxito en la conferencia y poder escuchar a Mauricio como debe de ser. Y bueno, pues antes que nada, muy emocionados por empezar este ciclo de conferencias. Quisiera darles la bienvenida a todos de manera formal a este ciclo de conferencias que Keren Kayemet, la Israel, el Fondo Nacional Judío, hemos organizado para todos ustedes. Y obviamente no puedo empezar sin antes darle unas gracias infinitas a todos nuestros ponentes que se sumaron a la causa y que quisieron compartir con nosotros contenido de valor, contenido positivo en este momento incierto que estamos todos viviendo. Todas nuestras pláticas están enfocadas en los valores que Keren Kayemet tiene. Tendremos pláticas enfocadas a Israel, al sionismo, educación, sustentabilidad, liderazgo, ciencia y bienestar. Y qué mejor que empezar este ciclo de conferencias con un ponente como lo es Mauricio Meshulam. Claro que al momento de lanzar la convocatoria, pues tan es así que siguen entrando gentes, ya estamos por llegar a la cantidad de gente inscrita. Todos bienvenidos, los que se acaban de sumar, bienvenidos a este ciclo de conferencias. Y bueno, les cuento un poquito quién es Mauricio, porque realmente todos venimos aquí a escucharlo a él. Mauricio es egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Ibero. Tiene una maestría en estudios humanísticos con especialización en historia por el TEC de Monterrey. Es doctor en políticas públicas y administración, con especialidad en terrorismo, mediación de paz por el Walden University. Ha publicado varios capítulos en diferentes libros de relaciones internacionales. Su investigación más reciente sobre terrorismo es sobre la construcción de paz. Qué importante ahora, después de lo que estamos viviendo. Actualmente imparte cursos sobre negociaciones, mediaciones y construcción de paz. Es miembro de la CONAPRED, articulista semanal del Universal y colaborador del W Radio y Foro TV, así como participa como invitado siempre de Análisis Internacional. Mauricio, obviamente su currículum es mucho más extenso, ahorita es un poquito para hablarles quién es él. Extraordinario ponente, extraordinario orador. Te damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias y qué mejor manera que empezar nuestras conferencias contigo. Muchísimas gracias por sumarte y empezamos 1:06 en punto, empezamos todos a escucharte. Les platico un poco cómo va a funcionar la logística. Mauricio va a empezar su ponencia, son 45 minutos de plática. Después vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Yo voy a estar coordinando las preguntas. Pueden escribir en el chat, voy a estar pendiente del chat. Y al momento que Mauricio termine su conferencia, vamos a leer algunas de sus preguntas. Ojalá nos pueda responder la mayoría. Y bueno, sí les pido a todos que durante la conferencia, Mauricio, estén todos en silencio, su micrófono, su video, para lograr que esta conferencia sea un éxito. A todos los participantes, ahora sí somos más de 100, bienvenidos todos los que se acaban de sumar. Qué maravilla, bienvenidos todos. Mauricio, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rebe, y gracias al Keren Kayemet por la invitación. Primero que nada, bueno, pues vamos a aprovechar lo que este formato nos permite, un formato donde, bueno, estamos todas y todos en casa, en algún sitio de aislamiento y estamos todos con pues una relativa concentración, con el interés en este tipo de temas y pues así lo pienso hacer, ¿no? Relajadito, también por eso no preparé una presentación como tal, porque realmente, pues bueno, les vengo a contar sobre temas que son enormemente fluidos, enormemente cambiantes,
De entrada, de antemano les pido una disculpa si tenemos cortes en internet o en cuestiones técnicas, logísticas. Se los prometo, no es culpa de uno. Tengo 2 redes de internet en mi casa. Las 2 redes conectadas a compañías distintas están fallando, lamentablemente, y a veces la señal se corta. Estamos tratando de hacer todo lo posible, pero sí entendamos que la sobresaturación de las redes en este momento es brutal y esto pues hace a veces de pronto difícil que nuestra voz no se corte o que de pronto la imagen no se corte. Estoy pegadito al módem, o sea, más allá de eso no se puede, ¿ok? Entonces, bueno, sin más, les cuento que la idea de hoy es ver algunos puntos relativos específicamente al Medio Oriente. A lo largo de estos días he estado dando muchas pláticas, participaciones, comentarios sobre temas globales, temas de cómo esto está impactando al sistema global y todo está muy interesante. Lo he estado haciendo mucho. En este momento, la idea que se nos ocurrió es tratar de enfocarnos específicamente a la zona de Medio Oriente por el interés que en muchos de ustedes puede generar Israel y su entorno y concretamente qué es lo que está pasando ahí a raíz de esta pandemia que, bueno, naturalmente está afectando a todo el sistema. Déjenme partir de esto. Déjenme nada más mencionarles de qué temas quiero hablar ahorita aprovechando este tiempo. Quiero hablar un poquito acerca de Irán, concretamente. Quiero hablar, mencionar brevemente el cese al fuego en Yemen, hablar un poquito acerca de la distensión entre Hamás e Israel y la colaboración que estamos viendo entre palestinos e israelíes en este momento. Quiero hablar específicamente del caso de Israel y los debates que se han suscitado ahí, que han sido realmente interesantes para efectos de lo que estamos compartiendo a nivel global. Voy a mencionar un poquito, voy a hablar un poco acerca del petróleo y en general tratar de responder algunas de sus preguntas, ¿ok? Petróleo, Arabia Saudita, que ahora sí que fue el tema de la semana porque México pues jugó un rol en esa materia, ¿ok? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de todos estos temas. Primero, quiero partir de cómo iniciamos el año. O sea, parece que fue hace muchísimo tiempo, pero no fue hace mucho tiempo, fue hace solo 3 meses, cuando Estados Unidos lanza este ataque y el asesinato al general Soleimani, que es el segundo hombre más importante, era el segundo hombre más importante de Irán y artífice de toda una estrategia de influencia de Irán en su región. Cómo se elevó la tensión en esos días, específicamente entre Estados Unidos e Irán. Hubo un intercambio mutuo de ataques, además de que Estados Unidos atacó a milicias chiitas pro-iraníes en la zona de Irak. Hubo un ataque directo por primera vez yo no sé, yo creo que por primera vez, las guardias revolucionarias iraníes atacando tropas estadounidenses y la posibilidad de que esto fuese a escalar. En realidad, ese escenario no nos hablaba de algo nuevo, sino de cómo se había venido incrementando el nivel de tensión y cómo había subido la espiral específicamente entre Estados Unidos e Irán, pero también entre los aliados de Estados Unidos e Irán y los aliados de Irán. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la guerra en Yemen, tenemos que entender que está Arabia Saudita peleando en contra de los hutis, pero Arabia Saudita es un aliado de Estados Unidos, los hutis son un aliado de Irán, entonces hay una lucha indirecta entre un poder que apoya a Estados Unidos y otro, una milicia, un grupo rebelde que apoya a Irán, y entonces todo lo que implica para esa zona específica. En el caso de Israel hemos visto a lo largo de los últimos años, porque sí son años, que el reposicionamiento de Irán específicamente en Siria ha levantado enormes nervios y preocupaciones en Israel al grado de que Israel toma la decisión desde hace años, repito, de bombardear directamente posiciones iraníes, ya no posiciones de aliados de Irán, sino directamente posiciones iraníes,
lo que ha generado muertes, o sea, decesos en oficiales iraníes y ha mostrado una determinación de Israel, o sea, una determinación por parte de Israel para impedir que Irán establezca posturas en la zona, una posición. Todo esto lo venía generando Soleimani y entonces en donde nos quedamos de todo este cuento, y digo, no es una plática acerca de eso porque nos colgaríamos todos los minutos, donde nos quedamos es el punto en el cual Soleimani muere, que el sucesor de Soleimani, las guardias revolucionarias, iban a reacomodarse tras los sucesos de enero que afortunadamente no terminaron en una guerra mayor, cómo se iban a reacomodar en toda la zona. Pero ¿qué pasa entonces? Pues pasa que Irán es el primer país de la zona y el más afectado, de manera prácticamente inmediata, casi después de China. Y empezamos a ver cómo empieza a brincar el coronavirus en Irán. Empieza a haber incluso críticas al interior del país de que las cifras estaban ocultando y entonces había que calcularlo a partir de los decesos que estaban ocurriendo, pero vemos que entonces Irán empieza a entrar en una crisis muy importante porque hay que entender que estas cosas golpean primero, obviamente, a la vida humana y a la salud de las personas, pero inmediatamente después esto se conecta con las repercusiones financieras y con las repercusiones económicas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la economía de Irán ya estaba en colapso. Digo, aquí podríamos compartir unas diapositivas que había yo preparado para las pláticas de enero, ¿no? Todavía hacia finales de enero seguí dando pláticas respecto a Soleimani y todo lo demás. La economía de Irán estaba ya en sus exportaciones petroleras completamente reducidas. Pero ahora, imagínense nada más, piensen nada más en el petróleo, ¿ok? Ya están las exportaciones iraníes enormemente reducidas por las sanciones estadounidenses. Y entonces Irán no puede prácticamente exportar su petróleo de manera libre. Y luego encima de todo viene un shock en la demanda de petróleo, porque los países no estamos demandando petróleo. Tenemos una baja en la demanda petrolera. Hay quien estima 20,000, otros estiman 30,000, otros 35,000 millones de barriles diarios. O sea, 35 millones de barriles diarios, que se está demandando menos petróleo. ¿Esto qué implica? Implica que la economía de Irán, que ya estaba prácticamente colapsada, en este momento entra en una fase muy difícil de describir, en una fase de necesidad de ayuda humanitaria, ¿me entienden? O sea, esto es lo que sucede. Pues esto naturalmente va a tener un efecto sobre toda la región por los conflictos que se venían gestando entre Irán y Estados Unidos, y luego entre los aliados de Irán y los aliados de Estados Unidos, o entre los aliados de Irán y Estados Unidos, como por ejemplo los bombardeos de las milicias chiitas pro-iraníes en Irak. Todo esto tiene un cambio que no sabemos si esto va a ser un periodo de pausa y luego cuando todo retorne a la normalidad, porque va a regresar a la normalidad, una normalidad distinta, una normalidad de crisis, pero vamos, esto en unos meses vamos a entender en qué medida esto va a tener un efecto más de mediano plazo, de largo plazo, o no. Déjenme ponerles un ejemplo. El proyecto nuclear iraní, a raíz del asesinato de Soleimani, Irán decide dar el último paso, que es el desconocimiento ya formal a cualquiera de sus compromisos del acuerdo nuclear, del cual Estados Unidos ya se había salido previamente, pero ahora Irán decide desconocer su compromiso, lo que significa que en estimados de las agencias de inteligencia israelíes, Irán estaba en vías de desarrollar su bomba atómica hacia finales de este año. No hemos visto pasos, o sea, hemos visto algunos pasos en avance hacia ese punto, pero no se tiene noticia de que Irán esté decidido a llevar a cabo los últimos pasos del ensamblaje de esa bomba atómica. Hay que ver si esto va a cambiar la cosa o no va a cambiar la cosa. Lo que sabemos es que Estados Unidos ya está proponiendo la liberación de ciertas sanciones por efecto humanitario. Y si esto terminase
en distender las relaciones entre Irán y Estados Unidos, posiblemente sí haya una reconfiguración tanto regional como en el aspecto del proyecto nuclear de Irán. Posiblemente esto termine resultando en un espacio para las conversaciones. ¿Por qué motivo? Bueno, porque Irán en este momento va a acabar demasiado golpeado, mucho más golpeado que a causa de las sanciones, ¿me explico? Y entonces, si está golpeado, es muy complicado que en este punto pueda sostener la proyección regional que estaba sosteniendo anteriormente. Entra en fase de crisis y necesita primero que nada resolver su crisis. Vamos a ver si esto reactiva las conversaciones o no. Pero inmediatamente ya podemos ver un par de efectos. Y me sigo. De aquí podemos brincarnos al caso de Yemen. Yemen, no se nos olvide, es una cruenta guerra que ha ocurrido como una de las grandes secuelas de la primavera árabe. No voy a explicar todo acerca de la guerra de Yemen, sería muy complicado, pero sí importante entender que quienes libraban esa guerra mayormente eran los hutis, aliados de Irán. O sea, los hutis son las milicias rebeldes de una subsecta del chiismo en Yemen y que controlan una buena parte del territorio, logran expulsar al presidente Hadi de Yemen y en este punto pues controlan una muy buena parte del territorio en contra de el ejército formal reconocido de Yemen apoyado por Arabia Saudita. Entonces, los que más han librado esta guerra recientemente son los hutis con Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita declara una tregua unilateral, que es respondida favorablemente por los hutis, hace apenas unos días. Entonces estamos viendo una distensión en Yemen. ¿Por qué? Por el efecto del coronavirus. Es cierto que solamente 2 semanas. Vamos a ver, pudiera ser que esto también tiene un impacto porque si estamos hablando de zonas que verdaderamente pueden ser muy delicadas. O sea, no se nos olvide que digo, y tristemente con las imágenes que hemos visto en Italia, en España, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Nueva York, con todo lo duras que son las imágenes que hemos visto allá, no tenemos idea de lo que puede significar una crisis sanitaria en sitios como Yemen, por ejemplo, donde ya estamos hablando de una crisis humanitaria preexistente, o en sitios donde hay refugiados como en Siria, donde hay desplazados internos y refugiados, en el caso de Turquía, ¿no? Los refugiados sirios que han cruzado a Turquía, en fin. Entonces estamos viendo en este momento esta distensión en esa zona particular. Luego vimos también aquí hay un relajamiento importante en la tensión que venía escalando entre Estados Unidos, entre Israel y los distintos actores palestinos. Recuerden aquí nuevamente de dónde venimos. O sea, aquí hay que tratar de hilar las historias y entender el punto en el que estábamos. Recientemente, bueno, obviamente sabemos que la situación entre Israel y Palestina no se ha resuelto. Es uno de esos problemas que se mantienen prolongándose. Y la última propuesta que tuvimos nos la dio el presidente Trump, endosada por Netanyahu favorablemente, que era una propuesta de un plan de paz. Más que un plan de paz, realmente es un plan de acciones que tendrían el objetivo de detonar las conversaciones. Por supuesto, sabemos fue muy mal recibido por la Autoridad Nacional Palestina, fue mal recibido por otros actores de la zona y es importante mencionar que las tensiones empezaron a crecer a raíz de este acuerdo que pues fue un acuerdo, no es un acuerdo, o sea, a raíz de esta propuesta por parte de Trump. De ahí veníamos y estábamos viendo ya cómo esto empezaba a repercutir. Por ejemplo, Israel y la Autoridad Nacional Palestina tienen lazos de cooperación en materia de seguridad y esos lazos empezaron a romper y se empezaron a anunciar las de presión que iba a estar enviando la Autoridad Nacional Palestina para tratar de generar algún tipo de apoyo a un relanzamiento de conversaciones, pero desde un punto distinto, no desde el punto de partida de Donald Trump. En fin, en eso estábamos, ¿no? Y también recordemos hace unas pocas semanas, pues todas las andanadas de cohetes
de los misiles que caen desde Gaza en contra de Israel, la posibilidad de que esas tensiones generaran más. Efectivamente se estaba ya negociando un cese al fuego entre Israel y Hamás, pero todavía los términos de esa negociación eran términos débiles, no se sabía hasta qué punto podía durar o no durar. Y luego tenemos aquí el caballo negro, que es la yihad islámica, que no necesariamente opera bajo las órdenes de Hamás y que muchas veces genera una disrupción en los acuerdos que logran tener Israel y Hamás, los acuerdos mediados por Egipto. Todo esto estaba ya caminando en las semanas recientes, cuando de pronto viene el coronavirus. Entonces, el coronavirus le pega obviamente muy fuerte a Israel y además le pega con la determinación absoluta del Estado israelí de tomar medidas de emergencia desde el inicio. O sea, no esperarse a que el número de muertes crezca, sino empezar a tomar medidas de emergencia, como por ejemplo cortar las entradas de viajeros extranjeros, a menos que estuviesen dispuestos a entrar en cuarentena desde que llegasen a Israel, y ese tipo de medidas que en muchos países se tomaron mucho después, o en algunos ni siquiera se han tomado, en Israel se toman muy, muy desde el inicio. Esto genera una reorientación de la prioridad israelí, de sus temas tradicionales de seguridad a causa de Hezbollah, seguridad a causa de Irán, seguridad a causa de Hamás, una reorientación hacia su prioridad inmediata, que en este momento es la salud, en este momento es conservar las vidas y en este momento es ver cómo salir adelante de la crisis. Esto va a generar una distensión con, primero, la Autoridad Nacional Palestina y luego incluso con Hamás. Mencionar que aquí obviamente no está en el de una manera que o sea, Israel y la Autoridad Nacional Palestina podrán tener una frontera, pero es una frontera porosa y no funciona sellarla como no me importa lo que pase acá y yo estoy protegido de este lado, sino que sí está en el interés de Israel asegurarse que es lo menos fuerte posible. No quiero decirles Gaza, no olvidemos que viven ahí 2 millones de personas ya en condiciones muy, muy delicadas, en condiciones, un porcentaje altísimo de la población en condiciones de pobreza extrema. Podríamos estar hablando de un efecto muy considerable. Aquí quiero hacer un paréntesis y sí entender lo siguiente. El coronavirus es un virus que está pegando de distintas maneras en distintas partes del mundo. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver las estadísticas de cómo ha golpeado a la comunidad afroamericana en Estados Unidos de una manera mucho más severa que a otros tipos de comunidades, como por ejemplo las comunidades anglosajonas. La razón de esto no es el color de la piel, la razón de esto es las condiciones muchas veces de, a veces pobreza o desigualdad o condiciones de marginación o condiciones de dificultad que tienen esas comunidades. Lo que sí sabemos es que el virus va a golpear de mayor manera a la gente que tiene ya una predisposición porque tal vez tiene una condición previa. Entonces, sí podemos entender que en las comunidades afroamericanas pues existen condiciones de salud ya prevalecientes de forma previa a la existencia del virus, a la llegada del virus, y esto golpea entonces de manera desigual a las distintas comunidades. Esto lo sabemos por los estudios que están saliendo. Entonces ahora trasladen a la zona de Gaza. Imagínense 2 millones de personas viviendo la mayor parte en condiciones de pobreza extrema. Dejen de un momento de lado toda la parte ideológica y la parte de Hamás y el extremismo islámico y todo lo demás. Estamos hablando de seres humanos que viven en condiciones verdaderamente precarias. Sí se espera, aunque es una población mayoritariamente joven, eso también hay que decirlo, es una población joven en la zona aproximadamente 60% de personas que tienen 24 años o menos. Sí estamos hablando de condiciones de precariedad enormes. Entonces, en Israel se ha discutido muchísimo
cómo colaborar dentro de pues, esta situación de conflicto que existe, de qué forma es posible colaborar. Y estamos viendo aproximaciones que rebasan al ámbito de la salud. O sea, no solamente estamos viendo a médicos palestinos yéndose a capacitar a hospitales israelíes para tratar de ayudar a su población, o de material que Israel comparte, material médico, equipo médico que Israel comparte con palestinos para tratar de ayudar. No solamente ese tipo de intercambio, sino que estamos viendo ya también un traslado estamos en fase de colaboración. No son tiempos en este momento para pelearnos, nos pelearemos después o ya veremos qué hacemos, pero en este momento se está traduciendo en una distensión como está ocurriendo en distintas partes de la zona. ¿Ok? Ahorita hablo un poquito acerca de Israel porque sí me parece que es un caso interesantísimo que muchos de nosotros estamos compartiendo a nivel, o sea, cuando hacemos análisis globales y que vale la pena por lo menos colocar aquí como una de las partes del debate. Ok, estoy aquí con mi tiempo, así que vamos tranquilos. Vas bien. Déjenme nomás, antes de entrar en el tema de Israel, mencionar un poquito acerca del tema del petróleo, porque es un tema muy reciente y es un tema que tiene que ver con el país donde vivimos, ¿no? México. Entonces, aquí el punto esencial es considerar que cuando se habla de petróleo, no solamente estamos hablando de petróleo. Es común pensar que, bueno, el petróleo muchas veces detona conflictos, detona movimientos geopolíticos y todo lo que ustedes quieran, pero lo que les puedo decir es que el petróleo no se limita exclusivamente a la cantidad de demanda y la cantidad de oferta que existe. Sí está impactado por oferta y demanda, por supuesto, pero no solo por eso. Hay otro tipo de elementos que rodean al oro negro. Y bueno, uno de los efectos obvios de la crisis económica que estamos viviendo a partir de la crisis de salud es que hay menos demanda de petróleo. Es natural, ustedes entiéndanlo. Primero, nada más recordar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo de enero, lo de Soleimani? El petróleo llegó a máximos de meses, alcanza el $73 por barril y muchos esperaban que si no se hubiera frenado el conflicto, posiblemente hubiera llegado a los 80, 85 o hasta incluso $90, dependiendo qué tamaño de conflicto podríamos haber visto en enero. Esto no ocurre y entonces el petróleo se cae y regresa a los niveles de 60, 58, $57 el barril, que es el nivel que se había venido comportando previamente, más o menos, entre 50 y $60 por barril. A raíz de la baja en la demanda, primero por parte de China, porque es el primer país afectado, pero después por parte de todas las otras economías, que empezamos a demandar menos combustible, menos petróleo, nos transportamos menos, necesitamos petróleo menos, empieza a haber una baja en el precio del petróleo hacia alrededor de los 40, más o menos. O sea, nos bajamos de estos 60, 55, 52 que yo les venía diciendo, nos bajamos alrededor de los 40. Y entonces entran las conversaciones de la OPEP, los aliados de la OPEP, más Rusia, intentando llegar a un acuerdo para tratar de recortar la producción, porque si se recorta, o sea, estamos hablando de un mercado que ya estaba sobreofertado y que además ahora tiene menos demanda. O sea, hay demasiado petróleo en el mercado, mucho más del petróleo que se va a requerir. Esto lo que hace es que la idea es que recortar la producción petrolera podía levantar los precios del petróleo más arriba. Aquí se exhiben dos tipos de diferencias. La primera respecto al petróleo. La primera diferencia es que Rusia estaba cómoda con los precios del petróleo en 40, 45, porque Rusia quería asegurarse de que los productores estadounidenses que producen el shale, el petróleo, este petróleo que tiene un costo alto de producción,
resulten lo más golpeados posibles, porque si estas compañías produciendo a 40 no salen adelante, hay quien ha dicho que el costo de producción de estas compañías es arriba de $50 y que necesitan vender petróleo por lo menos a 60 o 65. Estamos hablando de compañías petroleras estadounidenses que han incrementado enormemente la cantidad de petróleo existente en el mercado y que han hecho que Estados Unidos sea uno de los principales productores de Rusia. No quiere recortar porque le gusta el precio de $40. Le gusta. Arabia Saudita, al mismo tiempo, tiene ahí una tensión que existe con Rusia ya desde hace tiempo. Efectivamente, ambas potencias son petroleras y ambas potencias están en calidad o capacidad de encontrar acuerdos. Sin embargo, no se nos olvide que Arabia Saudita está del otro lado de Rusia a nivel geopolítico. Rusia ha apoyado a Bashar Assad y ha apoyado al eje chiita en Siria y en otras partes de la región. No es que Rusia sea una aliada de Irán, pero todo lo que ha hecho Rusia en la región ha terminado por favorecer a Irán. Gracias a Rusia, en buena medida, Irán tiene la posición que tiene en Siria. Pero no solamente eso, Rusia ha terminado por desplazar a Estados Unidos, en parte por la voluntad de Estados Unidos de salirse de la zona y en parte porque hay una determinación de Rusia de ir ocupando el vacío que deja Estados Unidos. ¿Y esto qué sucede? Pues básicamente lo que ocasiona es que Rusia se convierte en la potencia con la cual hay que negociar en Medio Oriente. Ya no Estados Unidos. O sea, no es que Estados Unidos se repliega del todo, pero sí Estados Unidos deja vacíos que Rusia ha estado llenando. Vean a Netanyahu dándose sus vueltas por Moscú cada vez que puede, porque el mensaje que manda Estados Unidos es que no está detrás de sus aliados todo el tiempo y en todo momento. Entonces Arabia Saudita encuentra que muchas veces, esto no es de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, Arabia Saudita encuentra que el tema petrolero es una baraja de cambio para poder negociar con Rusia distintos temas relativos, por ejemplo, a Siria, relativos a Líbano, relativos a Irán, etc. Entonces Arabia Saudita decide dar un golpe de timón y ante la negativa de Rusia a recortar el precio, recortar la producción, Arabia Saudita recorta sus precios del petróleo. O sea, no solamente ahora el petróleo no va a subir, sino que Arabia Saudita se voltea con Putin y le dice, vamos a ver precios bajos, y recorta su precio base de exportación, anuncia incrementos en la producción, o sea, un mercado que ya está sobreofertado, ahora vamos a meter más petróleo al mercado. Y esto naturalmente desploma el precio del petróleo, primero a 30, o sea, les decía yo que andaba sobre los 40, baja a 30, luego a 25, luego a 20 y luego incluso llega a estar por debajo de 20. El petróleo de referencia, no el mexicano, o sea, el petróleo de referencia. De ahí todavía bajen unos dólares más para entender a cómo llegó a estar el petróleo mexicano. Bueno, pues todo esto genera esta confrontación, la necesidad de llegar a un acuerdo. Al final el que termina negociando el acuerdo es Donald Trump. Trump logra poner más o menos en sintonía a Arabia Saudita y a Rusia, y ahí es cuando México pues bloquea el acuerdo, porque la cantidad que le pedían a México de recorte, México no está dispuesto a recortarla, y bueno, ya es otro tema. Miren, me queda un poquito tiempo, entonces sí quiero nada más mencionar un poquito el tema específico de Israel que pienso que es fundamental. Lo más importante respecto a todo lo que he dicho ahorita, y podemos seguir platicando de eso, lo más importante es entender cómo en un sistema como en el que vivimos hoy en día, compuesto de partes, lo que sucede con una parte del sistema termina por impactar a las otras partes del sistema. Entonces, estamos hablando de una crisis de salud, una amenaza a la vida humana, pero esto se convierte en un tema económico, en un tema financiero, en un tema geopolítico. Ahora ya estamos hablando de la OPEP y que si México y no sé cuánto. Vean ustedes cómo todo termina impactado. Entonces, en ese sentido, creo que una de las cosas positivas, si lo quieren ver así, o uno por lo menos de los efectos que ha detonado esta crisis sistémica, ha sido la reflexión. Estamos teniendo a las mentes más brillantes del planeta pensando
ideando, tratando de solucionar, y esto va desde la comunidad científica, tratando de entender cómo podemos salir de esta, hasta comunidad de economistas, politólogos, pensadoras, pensadores, autoras, autores, en todos los ámbitos. Israel ha hecho aportes muy relevantes en este sentido, independientemente de qué posiciones tengamos al respecto de lo que sucede en Israel. Pero Israel, como uno de los países que lo ha sufrido, porque sí lo ha sufrido, igual que lo estamos sufriendo nosotros, igual que lo van a sufrir muchos más, ha puesto a sus cabezas a pensar y se están produciendo una cantidad importantísima de textos y reflexiones. Y déjenme compartirles un par solamente para entender a qué me refiero. La primera, respecto a uno de los grandes historiadores y filósofos de nuestro tiempo, y les recomiendo mucho la lectura de los textos recientes de Yuval Harari, de Yuval Noah Harari. Lo digo porque sus reflexiones son de dimensión global, o sea, no son, o sea, él obviamente parte en este debate desde Israel porque él vive lo que se está viviendo y lo tiene con mucha cercanía lo que sucede en Israel, pero sus reflexiones entran al Financial Times y de verdad están siendo discutidas en todos los ámbitos. ¿De qué reflexiones? Dice que nos estamos enfrentando en este momento a dos grandes dilemas. El primero, ¿y qué va a resultar de todo esto? Si el empoderamiento ciudadano o una vigilancia atroz por parte del Estado. ¿Por qué? Porque Israel es uno de los países que adopta medidas como autorizar a las fuerzas de inteligencia y a sus fuerzas de seguridad a vigilar y monitorear los celulares de las personas para garantizar que estén respetando las cuarentenas y los mandatos del Estado. Y eso puede estar bien, puede no estar bien, pero es un debate. Porque lo que sostiene Yuval Harari es que eso puede al final del camino dejarnos con estados más empoderados y sobre todo en democracias y en países que están acostumbrados a vivir bajo libertades. Esto puede terminar siendo peor que lo que estaban intentando resolver. Este es uno de los grandes debates. El otro debate que plantea Harari es si esto va a producir la solidaridad global o el aislacionismo, o va a fortalecer los aislacionismos. Y aquí yo he estado escribiendo mucho al respecto. Los aislacionismos han propiciado que cada país piense en sí mismo y que yo trato de resolver mi propio problema, mi propia crisis, como si no fuera una crisis del sistema, como si fuera una crisis de una parte del sistema, sin entender lo que sucede cuando en este sistema interconectado podemos terminar contagiados todos, no contagiados del virus, contagiados de la crisis económica, la crisis social, la crisis humana, la crisis política. Entonces, él plantea esto y bueno, independientemente de la postura que tenga cada quien, lo que les puedo decir es que este debate originado a todo el planeta. Y déjenme ponerles otro debate que comentamos hoy en el radio, que está muy interesante. Estamos ante un momento en el cual nos enfrentamos aparentemente al dilema de o protegemos las vidas humanas, que es lo más preciado, o protegemos la economía. Pareciera que no se pueden las dos cosas, porque para proteger a las vidas humanas tienes que cerrar completamente, clausurar la economía. Y entonces, esta semana, en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Universidad de Tel Aviv, lanzaron una propuesta y un debate intentando conciliar esos dos factores. ¿Cómo hacer para sí proteger la vida humana dentro de lo posible y al mismo tiempo proteger la economía? En lugar de pensar blanco-negro, vamos a tratar de salirnos de la caja y pensar creativamente en cómo es posible conciliar la reactivación de ciertos sectores de la economía, la reactivación mandando a trabajar a las plantas productivas solo brigadas de personas
y gente que tiene inmunidad o gente que va a ser menos afectada en solo ciertas zonas geográficas. O sea, una propuesta muy compleja, muy completa, elaborada por médicos, elaborada por científicos, elaborada por politólogos, por diseñadores de política pública, elaborada por gente de finanzas, por, en fin, matemáticos, estadísticos, etcétera. Una propuesta así como estamos ahorita, un gran Zoom, tratando de generar estas ideas. Esta propuesta fue compartida ya en el MIT la semana pasada a una comunidad de 300 científicos del MIT y está siendo ya discutida a nivel global. ¿Por qué lo planteo en este momento? Bueno, porque es también parte de los cambios a los cuales estamos sujetos, y cuando hablamos de Medio Oriente, pues hay que hablar también de eso. O sea, esto está surgiendo desde ahí, desde esa región, que, pero vamos, o sea, sí estamos hablando de gente que está acostumbrada a tener que trabajar bajo periodos de crisis y bajo periodos de aislamiento, bajo ausencias, por ejemplo, en las empresas, y que tiene hoy un gabinete de crisis y un ejército de personas que están pensando en cómo tratar de resolver esta situación que es muy diferente a las otras crisis que ha enfrentado el Estado judío. Israel está aportando en ese sentido, está aportando a la discusión, y hay una consideración de que en este momento, o sea, por lo menos está partiendo de la base de que en este momento el paradigma tradicional de seguridad y las amenazas a la seguridad por lo pronto están en pausa. No significa que sean amenazas que se vayan a neutralizar. Hezbollah va a seguir siendo Hezbollah, Hamas va a seguir siendo Hamas, y vamos, las amenazas siguen ahí. Simplemente estamos en un momento en el cual aparentemente las prioridades de todos los actores son distintas, y esto está teniendo repercusiones regionales, obviamente está teniendo repercusiones globales, pero de manera muy interesante está teniendo repercusiones regionales que bien vale la pena estar mirando y estar tratando de estudiar y estar tratando de aprender para compartirla con otras distintas regiones. Por cierto, esta propuesta del INSS de la Universidad de Tel Aviv ya también se fue a la India, o sea, están tratando de hacer, y claro que necesita adaptación porque la propuesta está efectuada desde Israel para israelíes, en principio, pero la propuesta, pues la idea es estar pensando de forma creativa y de forma paralela para tratar de adaptarla a distintos países. Aquí lo más interesante es entender que, y así lo plantean ellos, vamos a tener que vivir con el corona, así dicen. Vamos a tener que aprender a vivir con el corona. No se va a ir pronto. Este corona se va a quedar un buen rato hasta que no tengamos una vacuna. Estamos hablando de 1 año, 18 meses, hasta que no tengamos una vacuna ya desarrollada. Vamos a tener que aprender a vivir con esta situación. Y vivir con esta situación va a significar momentos de alza y momentos de caída, momentos de alza y momentos de caída. Entonces, que frenamos la economía durante 1 año, 18 meses, ¿tenemos idea qué tipo de afectaciones puede tener eso? Porque, ojo, la gente no solamente muere por las enfermedades, la gente cuando entra en condiciones de pobreza, de desempleo, de estrés personal, de estrés familiar, pueden presentarse otras condiciones de salud de suma gravedad. Y esto también tiene que ser puesto sobre la mesa. Entonces, es muy difícil escoger. ¿Qué hago? ¿Salvo vidas? ¿A quién mato? ¿O protejo la economía y el empleo y la comida y el alimento de las personas? Son decisiones muy difíciles que tenemos que tomar en este momento. Entonces, la propuesta creativa es, bueno, ¿por qué no tratamos de conciliarlo? ¿Por qué no pensamos creativamente en formas de... Por supuesto que va a haber un efecto económico, eso no cabe duda, pero ¿cómo hacer para mitigar el impacto económico y al mismo tiempo tratar de proteger las vidas humanas? En ese sentido, están las discusiones por allá. Yo sí les recomiendo que de verdad clávense ahorita que hay tiempo en la lectura de la prensa, en la lectura de todo lo que se está publicando, en los seminarios que se están publicando por allá. Y claro, en muchas otras partes del mundo también. Yo tiendo a pensar que esto está ocurriendo en muchas partes del mundo, pero bueno, ahora nos tocaba hablar un poquito acerca de Medio Oriente. Con esto yo daría por concluida mi intervención inicial.
Estoy más o menos en los tiempos. Miren, justo en lo que me puse 40 minutos de platicar para poder permitir que algunas preguntas más específicas me hagan y pueda yo irlas contestando. Sí, Rebe, ¿te parece? No, me parece perfecto. Sí, todos los micrófonos están cerrados. Nada más les pido, por favor, que revisen bien para poder hacer este sistema de preguntas y respuestas. Mauricio, creo que podríamos todos aquí seguir escuchándote otra hora, ¿no? Como que se empieza a poner buena la plática cuando resulta que tiene que terminar. Pero, pero bueno, como bien dices, ojalá podamos todos colaborar juntos y tratar de ver por el bien pues del país, de México, de Israel, del mundo, ¿no? Y obviamente en este caso Medio Oriente. Tengo algunas preguntas aquí que me gustaría hacerte. Ruti Atri pregunta si Rusia apoya a Irán para esta crisis humanitaria que está viviendo. ¿Quieren que se las conteste así o me quieres hacer? Es que estoy viendo si hay yo creo que a lo mejor sí, y ahorita te hago Ok, a la ver, miren, les siguiente. contesto. Aquí es muy importante no malentender, y sobre todo cuando se trata de Medio Oriente y cuando se trata de estas cosas, es bien importante entender que al final del camino, pues cada país está buscando proteger su propia agenda, sus propios intereses y está mirando por sí mismo. Entonces, Rusia no es tanto aliada de otros, Rusia es aliada de sí misma, porque lo que ha conseguido en los últimos años es reubicar completamente su posicionamiento y replantearse como una de las potencias más importantes, probablemente militarmente hablando, la segunda potencia más importante del planeta y por lo tanto la potencia con la cual hay que platicar y a la cual no se le puede ignorar. Entonces, en este sentido, Rusia ha apoyado a Irán. Primero, pensemos no a raíz de la coronavirus, sino en general. Rusia ha apoyado a Irán solo en la medida en la que Rusia termina beneficiada por ese apoyo. Pero Rusia no está cómoda con Irán en Siria, por ejemplo. O sea, Rusia necesitaba a Irán, ¿por qué? Porque Rusia atacaba el aire, Irán ha perdido, pero Rusia no está cómoda con que Irán tenga tantas posiciones en Siria. Y entonces Rusia, cuando Israel bombardea a Irán, Rusia voltea para el otro lado y le permite tácitamente a Israel bombardear de pronto una declaración acá, una declaración allá, Israel debe limitarse a su propio territorio, perdón, Rusia permite cuando bombardean a un aliado tuyo, porque Rusia ha hecho con Irán. Irán lo sabe perfectamente bien. Y entonces hubo un momento, por ejemplo, cuando se habló de la momento aterriza dos aviones militares en una base iraní, inmediatamente los hacen despegar. Inmediatamente. Y Rusia, y sale una declaración de Irán que no se malentienda, Rusia e Irán tienen una colaboración limitada. Si hay una colaboración, es una colaboración limitada. Por supuesto, el interés máximo de Rusia es tratar de desplazar a Estados Unidos de la región. Irán le ayuda en ese sentido, entonces Rusia no es que lo va a favorecer a Irán con tropas o con una defensa postura de Irán diplomáticamente hablando y va a permitir, por ejemplo, ahorita Irán que ya está produciendo más uranio enriquecido del permitido en el acuerdo nuclear, Rusia no sanciona a Irán. Entonces, en ese sentido, podemos esperar que Rusia va a tratar de asegurarse dentro de lo posible y si tiene la capacidad y la fortaleza para lograrlo, va a tratar de que Irán pierda lo menos posible porque es un actor que va a favorecer a sus sistemas, ¿no? Entonces espero eso más o menos haya respondido. ¿Qué más tenemos por ahí, Rebe? Ya, ahora sí. ¿No Muchas se escucha? gracias. Sí, tenemos aquí otra pregunta. Si crees que la propuesta de la Universidad de Tel Aviv la van a proponer en México. Si ya la llevaron a la India, ¿será posible que pueda adaptarse a México?
Al primer lugar donde la quieren proponer es en Israel. Es importante decir que la propuesta viene de académicos, viene de expertos, viene de científicos, y lo que están tratando de hacer es, primero que nada, proponerle al gobierno israelí. No significa que ya tiene el acuerdo de Israel, ni que esto ya del gobierno, propiamente hablando. Muchos son exministros y muchos, ahí teníamos, por ejemplo, a un exministro de Finanzas de Israel, pero son propuestas que proceden del campo académico o del campo de los expertos en distintos rubros, incluidos expertos médicos, epidemiólogos, y están tratando de generar influencia. Aquí yo creo que lo que más está tratando de hacer la Universidad de específicamente, lo que está tratando de hacer es influir. ¿Influir en qué sentido? Influir en el debate de que no tiene que ser blanco o negro, no tiene que ser necesariamente el dilema de o protejo las vidas o protejo la economía, sino que tenemos que tener en cada país, tenemos que tener la capacidad de pensar creativamente en ideas que nos permitan mitigar el impacto en salud y también mitigar el impacto económico. Esa es un poquito la idea. Y en ese sentido sí están generando debate. Ya en el New York Times se publicó un debate en esta semana, va muy en la línea, porque esto ya está empezando a penetrar en la discusión pública. Ahora, ¿en qué momento pasaremos de la discusión pública a las políticas y a las acciones? Eso no lo sabemos. En México está influyendo en ese debate en la medida de lo posible, pero no es fácil. México tiene otras condiciones, entre otras cosas, por ejemplo, pensemos que aquí tenemos 30 millones de personas trabajando en la informalidad, pero por lo mismo tendría que ser una discusión, aplicar a los distintos países, aunque no sean tal vez todas las propuestas, pero algunas de las propuestas. Con mucho gusto Mauricio, le comparto a Rebe más adelante. Voy a terminar con la última pregunta que está interesante. Obviamente hay muchas más, no vamos a poder hacer todas. Obviamente quien quiera contactar a Mauricio o por medio de nosotros, poder también seguir respondiendo. Pero bueno, la última pregunta, son dos preguntas juntas. Si Estados Unidos mató a Soleimani y ahora Rusia parece estar apoyando, bueno, aunque sea de manera limitada, a Irán, ¿no crees que Rusia se pueda beneficiar de este tema para fortalecer su posición en el Medio Oriente y cómo afectaría esto a Israel? Y la última para terminar sería, si tuvieras que elegir de qué lugar podríamos nosotros estar bien informados, algunas 2 o 3 fuentes confiables que puedas compartirnos, te lo agradeceríamos mucho. Entonces, terminando de responder estas preguntas, nada más pasaríamos a hacer un pequeño cierre y pues te agradecemos muchísimo tu participación. Miren, lo de Rusia creo que es un tema para una plática, de pronto haya oportunidad y platicamos acerca de Rusia. Definitivamente, Rusia está hoy mucho mejor posicionada que Estados Unidos en la región, y Rusia tiene, sobre todo lo que tiene, a diferencia de Estados Unidos en este momento, lo que tiene Rusia es la determinación, tiene la voluntad de seguir ocupando espacios. Sin duda Rusia va a aprovechar, pero lo primero que tenemos que entender es que todos los países van a salir muy afectados, también Rusia. Rusia no es que se está escapando de ninguna manera. A Rusia este tema le está pegando muy fuerte financieramente, la caída de precios del petróleo le va a pegar enormemente. Rusia tiene también muchos casos de crisis. Entonces, hay que entender primero qué efecto va a tener sobre Rusia, pero sin duda, Rusia va a tratar de aprovechar la circunstancia para intentar ejercer una mayor influencia en la zona en la medida de sus posibilidades. Esto es lo que ha venido haciendo. ¿Y esto cómo le afecta a Israel? Bueno, pues básicamente Israel ha tenido que entenderlo. Israel ha tenido que entender, primero, que no puede fiarse incondicionalmente de la alianza con Estados Unidos. No es correcto pensar que ese aliado está pensando en mí. Donald Trump está pensando en sí mismo, está pensando en su campaña, está pensando en sus electores, está pensando en sus grupos de apoyo. Israel no puede fiarse incondicionalmente en Donald Trump y ni en la alianza con Estados Unidos. Entonces, Israel tiene que ver por sus propios intereses. Esto le obliga
a equilibrar sus relaciones y ha tenido que acercarse en la medida de lo posible a Putin, lo más posible. Y hemos visto cantidad de viajes de Netanyahu a Rusia y hay una relación, no vamos a decir de amigos porque no es correcto, pero sí hay una relación de trabajo, hay una relación fluida, real entre Estados Unidos y Rusia, y esa va a tener que ser una realidad con la cual Israel va a tener que convivir o coexistir en los próximos años. Sin lugar a dudas, de eso podríamos hablar en otro momento. Sitios para informar. Miren, yo en este punto lo que les diría, lo más importante de todo es, de verdad, tratemos de evitar compartir o leer o siquiera penetrar en cualquier sitio cuya fuente desconocemos o cuya validez no tiene la fuente de entrada, no perdamos ni siquiera el tiempo en leerlo. Si tiene la fuente, veamos la fuente. Segundo punto, si encontramos cuál es la fuente, hay que tratar de contrastarla con los sitios que están en este momento mejor informados y que tienen las mejores bases de datos. Yo les diría dos, el del New York Times y el del Washington Post. El New York Times tiene sitios actualizados que nos enseñan mapas, nos enseñan cifras, nos enseñan datos y que están haciendo una labor de contraste de información muy pertinente. Tienen actualizaciones en temas de negocios, o sea, negocios y coronavirus, ¿no? Situación política mundial o situación mundial y coronavirus, situación específica de Estados Unidos y coronavirus, mapas locales, mapas regionales, gráficas y toda la cantidad, todo esto se están utilizando las bases de datos de los centros de Johns Hopkins en Washington. Entonces, creo que son los más confiables y de verdad con eso tenemos para entretenernos bastantito, ¿no? Están obviamente también los británicos como Financial Times o como como The Guardian. Tenemos El País, es un muy buen sitio y tiene muy buena información en español y que es bastante certero y fidedigno. Yo me remitiría a portales de esa naturaleza, ¿no? Específicamente de Israel, concretamente, sí les recomiendo seguir el sitio del INSS. Vale mucho la pena por la calidad de análisis. Las noticias las pueden ustedes tomar donde quieran, en el Jerusalem Post o en el que ustedes gusten, el portal que les acomode para la noticia propiamente hablando. Pero para el análisis, sí métanse a un sitio como este, de todo Israel y Medio Oriente, el del INSS, es INSS, si no me equivoco, .org, para obtener análisis de información sin costo, todo esto. ¿Ok? Son mis recomendaciones y bueno, pues de mi parte creo que agradecer la oportunidad y pues darle la palabra a Rebe. Mauricio, muchísimas gracias. Un placer de verdad escucharte. Nos quedamos con ganas de más. Creo que tendremos que invitarte a una siguiente sesión, ya que a mayo igual y muchas cosas han cambiado. Y bueno, a todos agradecerles que se hayan sumado a esta conferencia. Los esperamos a todo el ciclo de conferencias que tendremos en el mes de abril. Y recuerden que la unión y el auténtico deseo de ayudar cambian realidades y transforman al mundo. Muchas gracias por sumarse a nuestra causa, por ser parte de la familia Keren Kayemet. Y como siempre, pues bueno, un honor. Nos vemos en el siguiente Zoom. Gracias a todos. La plática de Mauricio estará grabada, la podremos compartir con todos ustedes, para el que no pudo ingresar, y pues si no, para que repitan la información de nuevo. Mauricio, nuevamente muchísimas gracias por sumarte. Gracias. Gracias por ser parte de la familia. Gracias por el espacio y gracias de verdad por el tiempo de todas y todos. Gracias Hasta pronto. A todos y un placer. Bye. Gracias.